Gracias a Dios. Bueno, pues logramos terminar Mateo 23 y estuvo muy bueno ese capítulo. Fue de mucha ayuda, estoy segura, porque aunque la palabra ha sido muy directa y fuerte, nos ha traído entendimiento, o por lo menos nos ha abierto el entendimiento para que veamos esas áreas donde todavía hemos sido fariseas, donde hemos juzgado, donde no hemos dado verdaderamente a Dios lo que Él nos ha pedido. Y yo sé que Dios nos habló de que no es suficiente congregarnos y hacer todas las cosas que se nos piden, porque con nuestra boca decimos sí, pero en nuestro corazón estamos diciendo no, ¿verdad? Entonces a veces nos sorprende cuando alguien es capaz de decir no y pensamos que es un desacato y que es una rebeldía. Y puede ser que sí, pero por lo menos hay sinceridad en nuestro corazón. Muchas veces nosotras decimos sí, pero dentro de nosotros estamos diciendo a Dios, no quiero y me resisto. Entonces, mejor tenemos que ir con el Señor y abrir nuestro corazón y decirle, no quiero, pero tú puedes poner tanto el querer como el hacer. Hoy no tengo ganas, pero de tu presencia viene mi fuerza. No he reunido los requisitos, pero tú añades lo que me hace falta. Y en esa sinceridad, obviamente con reverencia y respeto, Dios puede suplir todo lo que se ocupa para poder seguir adelante en este camino. Y no ser fariseas. De esa manera le quitamos esos argumentos al enemigo que luego viene a nuestra mente a decirnos, y no que tú muy creyente, y no que tú muy hija de Dios. Sí, mira lo que estás pensando y mira lo que estás haciendo. Pero cuando presentamos todo delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y bueno, quisiera pedirles 2 participaciones únicamente y la verdad que si podrían ser breves sería mejor, sobre lo que el Señor les estuvo hablando en el capítulo anterior. Esto con la finalidad de que pues veamos o evaluemos cómo vamos, ¿no? Si estamos comprendiendo lo que estamos leyendo, pero sobre todo qué revelación estamos teniendo de lo que Dios está hablando. Porque acuérdense que la palabra dice, hay que sobreedificar. Ya tenemos el fundamento, que es Dios, que es la palabra, y bueno, la revelación que le da el Señor al que está enseñando. Pero sobreedificar es lo que Dios le está hablando a cada una de ustedes. Y bueno, para esto, como luego no se apuntan muy rápido, con fines de que esto sea, ya se apuntó rápido para que ya no esté diciendo, más dinámico, vamos a pedirle, ya dijo que la hermana Carlita, ok, y a la hermana Mari, que hoy salió bendecida, privilegiada, para que compartan un poco de lo que Dios, porque yo sé que a veces es muy extenso, pero en resumen, lo que Dios habló a través del capítulo anterior. Si tienen algún ejemplo, sería maravilloso. Gracias. Adelante, hermana Carlita. Gracias, amada. Pues yo lo que les puedo compartir, lo que el Señor habló a mi vida esta semana acerca de lo que hemos ido platicando es, pues el Señor me recordó acerca de la obediencia, porque la obediencia tiene que ser en todo, y la obediencia y la sujeción a lo que Él está haciendo en mi vida en este caso, porque yo les quiero compartir que llegó un momento en mi vida que yo empecé nuevamente a tener muchos prejuicios, y sobre todo la amada Laurita nos hizo una pregunta, o sea, nos dejó una pregunta en cómo recibo al mensajero, y es recibo a la palabra, ¿no? Entonces, era como para que pudiéramos analizar con respecto a lo que hemos leído, ¿no? Del fariseísmo, de lo que verdaderamente es importante para Dios, de lo que Dios establece a través de los que Él elige para liderarnos y para enseñarnos y para darnos a través de, de ellos, pues, no, la guianza, ¿no? Entonces,
Yo sí tengo que decir que a mí el Señor habló a mi vida muy fuerte y yo no me daba cuenta realmente. Y yo puedo decir que muchas veces la misma justificación, pero de uno mismo, ¿no? O sea, mi misma justificación no me permitía poder ver a Dios a través de lo que Él estaba haciendo en mi vida, y a través de las personas que muchas veces Él pone en nosotros, para nosotros, ¿no? Entonces yo a veces igual levanté como ciertas barreras que no me permitían el tener contentamiento con lo que el Señor estaba haciendo, porque quizás, como dice Amada Laurita, pudiera haber dicho, bueno, hago las cosas porque sé que debo de obedecer, pero lo que el Señor pone muchas veces es, debes de quitar el debo por el quiero obedecer, porque sé que conviene a mi vida, porque sé que eso es bueno para ti, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, sabemos que muchas veces las situaciones se agarran, no sé si sea la palabra adecuada, pero pasamos situaciones no tan gratas en nuestra vida, bueno, en mi caso, ¿no? Que a veces vienen como las pruebas, a las que les llamamos pruebas, y lejos de recibir muchas veces el consejo, sí, o sea, yo dije, o sea, lo escucho, pero en mi interior hay una batalla, ¿no? De que si lo quiero o no lo quiero recibir. Y realmente llegó un momento en que empecé como a ser independiente en mi relación con Dios de una manera no correcta, porque empecé a decirle al Señor, sí, pero solo tú y yo, ¿no? Le doy gracias a Dios porque realmente esta palabra para mí ha sido de gran bendición y de gran alimento, porque el Espíritu de Dios me ha dicho a mí, no, no es de esa manera, no. Es a la manera en la que yo te voy a formar y en la manera en la que yo te voy a disciplinar en el amor. Sabemos que todo es en el amor. Y es esa sujeción a ser obediente a Él a través de lo que Él establece para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias por su misericordia, porque aún sé que esas son las batallas en lo particular, que es lo que el Señor ha estado, de esas batallas me ha estado hablando el Señor, para ser exacta, porque no pierdas tu enfoque, no pierdas tu enfoque es en mí a través de la iglesia, del cuerpo, a través de lo que yo estoy haciendo en ti, a través del cuerpo, ¿no? Sustentado lógicamente y por sobre todas las cosas a través de la palabra, lo sabemos. Pero yo le doy gracias a Dios porque nos enseña a ser hijos a través de la pertenencia de una familia. Y pues hay que romper. Yo puedo decir, bueno, tiene que romper y tengo que romper yo también siendo intencional con todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de la palabra. Ok, hermana, gracias. Sí, hermana Mari, por favor, coméntanos qué te estuvo hablando el Señor a través de lo que hemos recibido de Mateo 23. Gracias. Buenos días, amada, buenos días, amadas. Bueno, a mí me ha estado hablando mucho donde, que soy farisea, ¿no? Y que tengo que ser más, ay, no sé la palabra, pero más obediente a mis autoridades y que, como usted nos decía el lunes pasado, ¿no? Que que en verdad yo traigo el cielo a la tierra o qué estoy haciendo yo con el tiempo que le estoy dedicando a Dios, que tengo que ser más obediente, que tengo que estar más, más entregada a Él, o sea, que no nada más de palabras y que no me mienta ni le mienta a Dios. Gracias, hermana Mari. Bueno, ya no da tiempo para que todas participemos, pero sí nos podemos dar cuenta por medio de los comentarios que nuestras hermanas hacen que hay similitud, supongo, ¿verdad? De otra forma, porque nuestra vida pues es diferente en muchos aspectos, pero siempre va implícito este factor de
negarse a lo que uno quiere para poder hacer lo que Dios quiere. Negarse a uno mismo, ¿verdad? Negar esa parte carnal, que muchas veces todavía tenemos esa tendencia a la hipocresía o al fariseísmo. No es como tal que seamos, corrijo, no, Mari, no eres farisea. Simplemente todos tenemos aspectos o nos volvemos a veces, imitamos esas conductas, pero nuestra esencia y nuestro origen es de Dios, ¿verdad? Y nuestro diseño es ser hija de Dios. Pero si muchas veces la conducta que estamos dando, reflejando afuera, pues está mal porque viene de un corazón que está muchas veces dañado, de un corazón que no ha recibido en totalidad lo que Dios le está queriendo dar desde hace tiempo, porque hay que escuchar la voz de Dios, hay que mantenernos a los pies de Dios. Y esta parte que comentaba también la hermana Carlita me parece muy importante porque habla del aislamiento que luego tenemos, ¿no? Del decir, yo me voy mejor, no quiero tarea en equipo, solo quiero mi tarea solita, ¿no? Porque el equipo implica mucho sacrificio. El equipo, ¿verdad? Implica que yo voy a tener que ceder demasiado de mí y escuchar muchas veces cosas que no me agradan, que no, que no quiero la disciplina de esa forma. A lo mejor digo, sí la quiero, no pasa nada. A mí díganme, decimos mucho, ¿no? A mí díganme cuando yo estoy mal, yo la verdad no digo así, y aún así Dios me manda a decir, pero porque ya sé lo que es, o cuando, Señor, habla, no importa lo que me tengas que decir, y a veces Dios tiene que hablar bien fuerte a nuestra vida, y duele el corazón, y duele la emoción, el sentir, a los que somos más sensibles todavía, ¿verdad? Pero la disciplina del Señor es buena porque nos va a traer una corrección. Entonces, obviamente, muchas cosas sí son solo Dios y nosotros, no porque nosotros queramos, sino así Dios lo determinó, ¿verdad? En algunos momentos de nuestra vida, por lo que Él quiera guardar de nosotros también. Tal vez nadie podría soportar por completo el testimonio, el testirrollo, dicen por ahí, de alguien más, ¿no? Porque hay cosas que son muy fuertes, pero la intención no es ocultar nada, sino llegamos delante de Dios y decimos, lo que tengas que sacar a la luz por amor a mí, así lo voy a tomar, así lo voy a entender. Y me voy a someter a tu voz en alguien que pusiste como autoridad, porque sé que viene de ti, ¿verdad? Cuando ya tenemos esa convicción. Pero mientras llegamos a esa madurez, es algo completamente normal resistirnos, porque generalmente venimos de autoridades que fueron abusivas o nos dañaron mucho, y entonces decimos, pues no me vaya a pasar lo mismo, mejor me guardo, mejor no doy mucha información. O en otras ocasiones somos como el Tomás, ¿verdad? Incrédulos, y decimos, bueno, si tanto le habla a Dios, hay que se lo muestre. A ver si es cierto. Y voy a decir las cosas a medias o voy a inventar algo, no sé, porque nuestra condición en ese momento está mal. Pero qué bueno es Dios que Él ha visto el producto terminado. Qué bueno es Dios que Él ha dado un certificado a nuestra vida, aún antes de que hubiéramos hecho nada, dice su palabra, ¿verdad? Ni bueno ni malo, sino que Él nos predestinó porque nos quería amar, quería tener a alguien a quien amar, y dijo, pues a imagen y semejanza los voy a hacer. Y esto va porque quiero, dijo el Señor, ¿verdad? Estos van a ser mis hijos por el puro afecto de mi voluntad. Traducido al lenguaje actual, Dios habla hoy, significa yo quiero amarte, yo te elegí. Y no importa tu condición, no importan los errores que hayas cometido y a veces sigas cometiendo, porque todavía estamos en eso, no deliberadamente, eso espero, sino porque nuestra condición en el concepto erróneo que tenemos todavía de qué es ser un hijo de Dios, no nos permite actuar de otra forma. La palabra lo dice, ¿dónde? En un proverbio, ¿verdad? Como el hombre piensa, tal es. Por eso la importancia
de estar renovando continuamente nuestra mente y nuestro corazón. Porque como pienso, así actúo. Si yo pienso que nunca voy a cambiar, pues nunca voy a cambiar. Si yo pienso que las cosas van mejorando, aunque no lo tengo logrado todo, eso mismo me va a animar para seguir avanzando. Sin negar, obviamente, lo que está mal, eso es importante, porque ¿de dónde voy a hacer cambios si creo que todo está bien? Tampoco es así, ¿verdad? Por eso debemos cuidar que nuestra alma no nos lleve a ninguno de esos extremos. La palabra, ¿dónde lo dice? Está escrito, piense de sí con cordura, equilibradamente, ¿no? Dice, ninguno tenga más alta estima de la que debe tener, pero tampoco es tener más baja estima de la que debe tener. El punto perfecto es como el Hijo de Dios. Así como Dios amó a su Hijo de esa forma, incondicional y perfecta, así es el amor por nosotros. Y por eso en ese amor nos corrige y nos disciplina. No esperemos el azote, no es necesario. Cuando en el momento que Dios dice esto, no, nosotros decimos, pues yo lo quiero dejar, o ese fariseísmo, por ejemplo. Señor, yo sí quiero dejar de esta hipocresía o este sistema, este estilo de vida, como le quieran llamar, fariseico. El Señor envía ayuda. Él escucha nuestro clamor y dice, está bien, voy a ayudarte. Voy a poner en tu corazón una gracia especial para que dejes de obrar como lo estabas haciendo. Y porque sé que te está costando y te está doliendo muchas veces el reconocer, también voy a poner un bálsamo en tu corazón por medio de mi palabra. ¿Quién otro puede hacer esto? Nadie más. Nadie más puede. Con todo y lo que yo las pueda amar y ustedes me puedan amar, hasta ese nivel no podemos llegar, pero Dios sí puede. Y eso es lo importante de oír la voz del enviado o la voz de Dios, que Él viene y nos dice, tu Padre está aquí, Dios te va a sanar. Tu Padre está presente, Él escuchó tu oración. O te trae una palabra del trono de Dios y te dice, esto te dice hoy Dios. Y tú puedes confirmar que el Señor lo está usando porque pues de donde otro lo sabe, ¿no? Sí, a veces como decía Carlita, es algo que decidí guardarme, es algo que no quiero exponer, pero por amor a mí Dios lo está sacando para que no pase como luego cuando una herida no se sanó bien, ¿verdad? Que queda la pus, que queda todavía ahí lastimado algo. Y en el momento que menos nos esperamos, todo eso sale. Y ya huele feíto, y ya tiene una infección, ya genera una enfermedad incluso, ¿no? A una a la propia piel y a otros órganos del cuerpo. Y eso es lo que el Señor está evitando en nosotros. Dice, expónganse para que yo los sane. Y así no haya esa contaminación. Porque si yo todavía tengo formas fariseicas de hacer las cosas, pues voy a contaminar a otros. A mi familia, obviamente, pero también a mi familia de la fe. Por eso es esa parte que decía Carlita, Dios nos está enseñando a ser una familia así. Pero todo esto también se tiene que aplicar en nuestra casa. Y ahí muchas veces decimos, pues acá que me aguanten. Total, pues no me puede dejar, dirá el esposo o la esposa, ¿no? Este es un pacto con Dios, hicimos tú y yo, y no me puede dejar. Y nada en el mundo tiene más valor en la canción, ¿verdad? Pero ya a la hora de aplicarlo, pues nos cuesta un poquito más. Ojalá todo fuera película, canción, caricatura, pero no es así. La vida cotidiana implica un esfuerzo mayor y un compromiso bastante fuerte para poder hacer las cosas que Dios nos pide. Y por eso la palabra dice que los papás no irritemos a nuestros hijos, sino que los corrijamos con disciplina y advertencia del Señor, ¿no? Pero mira, no es así, vas mal aquí. Esa es la amonestación o la advertencia, como cuando el futbolista, ¿va? Le sacan primero una tarjeta, no luego lo expulsan, sino primero una amonestación
No entendió, ahí va otra, ¿no? Porque es muy impulsivo y lastima. Bueno, ya en el plano no entienden, fuera del partido, ¿no? Pero es un proceso y por eso es que muchas, yo la primera, seguimos aquí. Aleluya por esas amonestaciones. Damos gracias a papá. Bueno, vamos a comenzar la lectura de Mateo 24. Creo que todos tenemos muchas expectativas a veces con este capítulo, que es fascinante, es hermoso. Y antes pues era como que nos daba miedo, ¿ah? Creo que antes era el leer algo que nos daba un temor. Y no un temor reverente a Dios, que ese es correcto, sino un temor de miedo. De decir, ay, a ver si no es que hoy viene el Señor. De hecho, muchos creyentes crecieron así, he escuchado, ¿verdad? Que crecieron así con miedo de la segunda venida del Señor, porque decían, ahí lo ves si te quedas, ay, si te portas mal y todos nos vamos y ahí tú te vas a quedar solito, ¿no? Entonces, justo ayer nuestro apóstol Adolfo nos decía, no es para tener miedo, ¿verdad? No es para tener conciencia y para desarrollar un temor de Dios, pero no es para que tengamos miedo. Entonces vamos a comenzar la lectura. Ay. Y nos va a apoyar para eso hermana Susi. ¿Puedes? Gracias, hermana. ¿Dónde a dónde leamos? Del 1 al 8, hermanita, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Gracias, hermana. Bueno, pues ya pasó una película por nuestra mente, seguramente, ¿verdad? Donde decimos, esto y un checklist, esto ya se cumplió, esto se está cumpliendo, esto está pasando. Y la palabra dice principio de dolores, ¿no? O sea, está dando a luz algo diferente. Para nosotros debe ser una esperanza, la mayor esperanza, porque nosotros sabemos que el Señor ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en Él hechas todas las cosas una vez que venga. Pero también nos pide el Señor que estemos preparados, que estemos expectantes para ver las cosas que están sucediendo, para tener una reflexión, para estar analizando qué está pasando. Muchas veces existimos, pero no estamos conscientes de la vida que tenemos. Y decimos, un día más, bueno, ya hice esto, no hice el otro, bueno, mañana lo hago. No, hoy hay mucho que hacer. Y al otro día otra vez hay mucho que hacer y nunca se va a terminar. Las cosas que hacer siempre van a estar ahí, los pendientes que resolver. Pero me pregunto, amadas hermanas, ¿nos detenemos a analizar estas palabras que Jesús dijo? En lo que estamos viendo, ¿no? En el día a día, en lo que escuchamos en noticias,
en lo que vemos en las escuelas de nuestros hijos si los tenemos, que luego pues nos espanta incluso, ¿no? Nos impresiona y decimos, wow, los tiempos no están fáciles. Está complicada esta situación, están pasando cosas que no pasaban antes. Por ahí la palabra también dice, el amor de muchos se enfriará. Las cosas están siendo más complicadas, los precios son más altos, los gobiernos están queriendo colapsar porque dicen ya no podemos más con la situación social que se está viviendo. Y nosotros muchas veces nos metemos en esta parte sistemática y vamos con la corriente del mundo, ¿no? No digo como tal pecando, pero sí en adaptándonos a lo que está ocurriendo e incluso repitiendo lo que se está diciendo, pero no podemos detenernos un momento y analizar y decir, ¿estoy firme? ¿Estoy preparado realmente para lo que Dios quiere para mi vida? ¿Tengo esa fe suficiente? ¿O tengo mucho miedo, tengo temores, tengo mucha incertidumbre de lo que pueda pasar? Esa es una buena pregunta porque a partir de eso yo voy a aplicar la palabra a mi vida. Si yo tengo miedo, el miedo solo me va a traer un parálisis, ¿no? Me va a tener detenido y estancado. Y no me va a permitir hacer la voluntad de Dios porque tengo miedo. Como aquel de los talentos, ¿verdad? Que dijo, no, pues yo sabía que este señor, mi jefe, es bien exigente y como qué tal perdía, mejor no hice nada. Y me quedo detenido y no hago nada de lo que Dios me está hablando. Pero el que aplica lo que Dios dice, ese va a vivir diferente. Vamos a tener discernimiento, vamos a tener delante de nosotros la visión de hacer las cosas como Dios nos pide. Y vamos a poder cumplir con lo más importante que venimos a hacer, representar a Dios a través de nuestro propósito. Y va la pregunta del millón. ¿Cuál es ese propósito? Yo sé que aquí hay, por lo menos soy una personita nueva y algunas hermanas que tienen menos tiempo con nosotras. Y seguramente dicen, ¿qué propósito hay en mi vida? Porque antes creíamos que solamente era venir, ir creciendo, estudiar, si se puede terminar una formación académica, conseguir tu trabajo, casarte o todo esto de otra forma, ¿verdad? A veces fue primero casarnos, luego hacer lo de la escuela, en fin, como sea, creíamos que esos eran nuestros logros y que todo esto era este cúmulo de actividades o cosas que realizar eran nuestro propósito, nuestro gran propósito, nuestro gran proyecto. Pero como la palabra dice que nuestros pensamientos no son los de Dios y muchas veces nuestros caminos no son los de Dios, entonces Él viene y nos deshace ese plan, porque ese sí era el plan B, C, de A, B, C, D, F, G, y era todo el abecedario ahí, ya no me salió este plan, decíamos, bueno, lo suplo por este otro, porque lo importante es que nuestra alma tuviera contentamiento, no entendíamos que primero era el espíritu, y por eso teníamos tanto temor, y vivíamos tan cansadas queriendo cumplir las expectativas que nos asignaron en casa, pero también las nuestras. Ahora, nuestros sueños, ¿verdad? Mucha gente dice por ahí eso, cumple en este mes tus sueños, ¿no? Imagínate que tuvieras solo un mes para cumplir todos tus anhelos que has tenido toda la vida, ¿no? No, claro que no. Pues tampoco, tomando ese ejemplo que sabemos que no aplica así, tampoco Dios quiere que vivamos sin propósito. Y Él quiere que tengamos metas, pero en su palabra y en Él. Y para pedirle a Dios ese discernimiento, hay que pasar tiempo con el Señor. Hay que desarrollar una relación íntima con Dios. Todo se trata de Dios. ¿Cómo puedo tener discernimiento? ¿Cómo puedo pedir revelación?
corriendo todo el día haciendo muchas cosas? Definitivamente no, ¿verdad? O me tengo que detener, como dijo Carlita, intencionalmente. Tengo que ser intencional y decir, a ver, sí está bien difícil. Y puedo igual decirle a Dios, sí tengo mucho miedo, no sé ni qué va a pasar con mi vida. ¿Cómo es eso de que el que persevera hasta el fin? Señor, explícame, ¿qué es eso de perseverar? ¿Qué es eso de hasta el fin? ¿Qué es eso de tener un propósito? Necesito que tú me guíes, Espíritu de Dios. Y Dios nos va a poner en orden todas las cosas para que no veamos estas partes de la Biblia como algo imposible de comprender, de asimilar y de poner por obra. No, este capítulo sí me lo salto. Saben, yo cuando comencé a leer la palabra, pues no iba como tal a un discipulado y lo decidí hacerlo sola, ¿no? Con mucha hambre, con mucha necesidad, pero con nada de discernimiento. Obviamente menos revelación y por lo tanto no obtenía sabiduría de lo que leía, sino que me estaba volviendo una persona temerosa nada más, prejuiciosa. Y decía, ay, no, aquí dice que hay de los que estén pasando esto. Entonces ya no me quiero mover, ya no quiero hacer nada, ya que venga el Señor. Y hay que miedo todo, ¿no? Porque qué tal fallo, qué tal peco, qué tal vuelvo a caer. Y entonces me voy a quedar, porque antes creíamos, va, que nos iban a llevar, nos iban a arrebatar. Bueno, yo sí vengo de esa escuela. Y entonces no hacía nada más allá, porque qué tal que Dios se enoja, qué tal que Dios me deja de amar, qué tal que ya no quiere tener una relación conmigo, y qué tal que viene y yo no soy salva. Jesús siempre nos ha preparado en su palabra, el Señor, y nos ha dicho, no son tiempos fáciles, pero búscame a mí. Pero también te dice, yo soy tu refugio en este tiempo de dificultad. Para que puedas ver, para que podamos ampliar nuestra manera de ver las cosas conforme al diseño de Dios. ¿Qué es lo que estaban admirando los discípulos, hermanas? Un diseño, ¿va? Un templo. Algo hecho por manos humanas. ¿Qué admiras hoy tú? ¿Qué admiro yo? Ay, no sabía que Dios me iba a decir eso. ¿No? Cuando éramos jovencitas admirábamos a los artistas, ¿se acuerdan? Bueno, todavía podemos tener admiración por alguna voz especial, por algo en particular. Pero era realmente una idolatría la que teníamos en su momento. ¿Y qué es lo que estábamos viendo? Lo que estaba por fuera, porque ¿cómo sabíamos cómo era la persona? ¿Qué forma de pensar tenía? ¿Qué ideologías? Pero nosotras, en nuestra ceguera y sordera, adorábamos lo que no sabíamos ni conocíamos. Y por decir un artista, pero pueden ser muchas otras cosas. Aquí ellos estaban fascinados con lo que representaba el templo. Y muchas veces nosotras tenemos esas ideas todavía. Y decimos, wow, pues la congregación que representa para mí. Pero nada más el lugar físico. ¿Y qué representa? ¿Qué representa para ti, hermana Silvia, la congregación? Bueno, donde nosotros nos congregamos. Sí, buenos días, amada. Para mí representa pues el lugar santo. Ay, perdón, te paso unos gatos. Es un lugar santo, un lugar seguro, un lugar donde cada uno de mis hermanos representa al Señor,
un lugar donde yo descanso también, donde encuentro, es el salmo que se leyó la semana pasada, bendición y vida eterna. Entonces, eso es lo que representa para mí un lugar de seguridad, un lugar donde puedo descansar y confiar que Dios está ahí y aquí, porque yo soy el templo de Dios. Entonces, pero el lugar en sí de la casa espiritual para mí es un lugar sagrado, un lugar de respeto, un lugar de honra, en el cual pues cuando llegamos todos y nos congregamos, dice que conformamos el cuerpo del Señor. Entonces, para mí eso es lo que representa un lugar de honra y de respeto para mí. Entonces, yo sé que yo soy el templo de Dios. Entonces, yo sé que a donde yo vaya, pues el Señor va conmigo porque yo soy el que lo represento a Él. Decías tú, ¿qué somos para? Estamos preparados y eso es lo que nos decía ayer el apóstol. Y yo sí me quedé meditando en esa palabra y ahorita que la volviste a repetir, amada, realmente estoy preparada para su venida. Yo no, no estoy preparada. Y nos decía el apóstol, pues ya deberíamos estar preparados. Entonces sí, me hace meditar esta palabra en cómo estoy creyendo, en cómo estoy obedeciéndole a Dios. ¿Qué soy yo para el Señor? ¿Qué es Él o qué Él espera de mí? Porque yo lo represento a Él. Yo tengo el reino, yo represento al Señor y en mi vida debe ser para establecer el reino acá. Entonces, para mí eso es lo que representa su casa, su iglesia. Gracias, hermana Silvia. Bueno, porque tú has madurado y te das cuenta de que no se trata de como tal un lugar físico, ¿no? Dijiste, nos constituimos iglesia, somos un templo. Y ahí, bueno, ya hay una madurez para entender que Dios nos ha visto así, como su casa, ¿no? Pero también dijiste, para mí es un lugar seguro, ¿no? Para mí es un lugar de paz, un lugar donde yo convivo con mis hermanos, un lugar bonito, podríamos decirle, ¿no? Me significa algo, no es una amenaza para mí, ¿no? Es un lugar de unidad. Aún así, sabemos que muchas veces todavía con los espíritus que batallamos, pues surgen situaciones, pero todo queda delante de la presencia de Dios y Él nos da la salida para restaurar nuestras relaciones y para mejorar. Cada una de nosotras sabemos a estas alturas del partido, bueno, la mayoría, que la fe sin obras es fe muerta, ¿no? No puedo depositar mi fe en un lugar físico. Hablo del lugar como tal, y decir, bueno, es que ya estoy acá, estoy a salvo. Sino que tengo que depositar mi fe en el Señor, en mi Dios. Pero para que Él pueda ver esa fe, yo tengo que darle muestras de esa fe. No, pues, sí, Señor, tú ya sabes que te creo, sí, pero está como cuando llega tu pareja, tu esposo, y te dice, pues sí, ya sabes que te amo, ¿para qué estás pregunta y pregunta? Pues sí, pero demuéstrame, lo dices, ¿no? Ah, ¿yo cómo te lo voy a demostrar? Y hay que darles las ideas, ¿verdad? Para que lo hagan. Que el detalle, que esto, un tutorial, no sé. Pero nosotras también llegamos a veces hacia Dios y le decimos, Señor, yo te amo y yo tengo confianza en ti. Pero a la hora de hacer las cosas no demuestro eso. Mi corazón se aleja y se aísla, como comentaba la hermana Carlita, ¿verdad? Y se aparta. ¿De qué? Del fundamento que es Cristo, que es la roca del templo. Porque nosotros somos la casa del Dios vivo. Dice la columna y el baluarte de la verdad, los que guardamos los pactos con el Señor. El edificio somos los hijos de Dios. Y eso es lo que debe de mostrarse a través de nuestras obras, esa fe
que ya tenemos de que como casa le representamos aquí en la tierra. Es muy fácil decir, Señor, aquí estoy, toma mi vida, y cantamos muchas canciones. Me rindo a ti me rindo. Toma mi vida, mi corazón solo es para ti. Aquí estoy, te entrego todo lo que soy, pero en canción, ¿verdad? Muchas veces solamente por medio de una alabanza, pero en nuestra vida no queremos tener ciertas renuncias. Nos resistimos y hacemos más difícil el proceso, porque de todas maneras Dios va a cumplir lo que Él dijo. Y lo que Él dijo es, yo voy a derribar. Lo que Dios nos está diciendo es, no te voy a dejar igual. Y esto puede doler. ¿Por qué puede doler? ¿Por qué puede doler, Susi? Porque los cimientos que yo construí, yo como persona, yo creyendo que estaban bien, pues van a ser quitados. Al menos ahorita esta palabra la verdad me llevó a mi niñez. Cuando yo no conocía que el morir es vivir, yo decía, yo quiero ser tal vez fierro, o yo quiero ser la piedra más dura para que cuando venga el Señor yo no me muera. O sea, ese concepto yo tenía de niña, me estaba recordando esta parte, ¿no? Porque realmente esta palabra nos está hablando de un futuro, ¿sí? Y también de joven tuve esa experiencia de cuando te abordan esas mujeres que te leen la mano, ¿no? Y yo fui presa de esa situación porque si yo quiero conocer qué va a pasar conmigo, ¿sí? Según en mi pensamiento, para prever lo que viene. Pero acá la palabra nos está hablando de un futuro, de la destrucción, de la destrucción del templo. Y si yo lo llevo a mi vida, tal vez Dios tiene que destruir en mí las cosas que están hechas mal. Pero si yo conformo el cuerpo de Cristo, cuando estaba hablando la hermana Silvia me llevaba a esta parte. ¿Qué tipo de material soy yo en el templo? ¿Qué solidez tiene ese material para construir no tanto el templo físico, lo estaba llevando a la parte espiritual? Porque como el Señor nos está llamando a vivir en unidad, Dios me está hablando a mí que yo no me puedo apartar, yo no me puedo separar, porque yo puedo ser tal vez parte de una columna de lo que Dios está haciendo en el cuerpo. Y si yo me salgo, pues voy a traer ese quiebre o esa ruptura o esa deformación de lo que Dios está construyendo, porque en esto de conformar el templo, yo no llegué, Dios me llevó y Dios me está viendo como algo útil en eso. Entonces, para que un templo esté bien construido, pues las bases tienen que estar muy, 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 perfectamente establecidas. Y las bases o la roca principal es Cristo. Ahí debe de estar fundada mi vida, mi base, todo lo que el Señor quiere hacer, de tal forma que, como dice una parte en la palabra que no lo recuerdo ahorita, que aunque vengan vientos, no lo tiren. A mí en esta parte, pues, el Señor me está hablando de qué clase de material soy para formar este templo. Pero la solidez la solidez está en mí. No veas a otros. Y esta parte, amada, donde está hablando de que pues habrán falsos profetas, la verdad que le doy gracias a Dios porque la palabra va en conjunto de lo que el apóstol ayer nos decía.
porque ciertamente si yo no tengo bien los fundamentos y los que me están guiando no dan fruto, pues yo estaría en una vida falsa también. Pero si yo estoy conociendo de la palabra, estoy viendo que la doctrina que me están dando es conforme a la palabra de Dios, pues entonces dijeran, vamos en buen camino. Creo que me salió un poquito de eso, pero eso es lo que a mí me está hablando en esta parte ahorita la palabra, amada. Muchas gracias, hermana. No, sí, es muy importante porque entre todas construimos un conocimiento de Dios mayor, ¿verdad? Bien decía la hermana, bueno, Dios le está llevando a una a su infancia, ¿no? Donde tiene que romper con esas ideas. Todas tenemos eso, ¿eh? No solo la hermana Susi, pero bueno, Dios la usó para que nos hable, porque todas tenemos ideas religiosas. Ayer nos decía el apóstol, ¿no? Hablando de la doctrina, decía, ¿tú qué crees que es doctrina? Bueno, gracias a Dios, pudimos contestar de acuerdo a la definición, porque el Señor es bueno, ¿no? Y nos bendijo. Por ahí alguien dijo, ya de ahí pues entendimos más, ¿no? Pero normalmente creíamos que una doctrina era el acudir a un lugar de una forma religiosa, ¿no? Y ahora sabemos que una doctrina es una enseñanza. Ahora entendemos esa parte, pero antes lo relacionábamos estrictamente con catecismo, religión, adoctrinamiento. Pues yo creo que nadie teníamos el manejo de la palabra discípulo o discipulado, al menos yo no. No llegamos en ese momento que teníamos una religión, no llegamos a esa comprensión porque imitábamos. Entonces, esas son las estructuras viejas que Dios nos pide que tenemos que llevar delante de Él para que las arruine con su palabra, para que sea demolido todo eso y podamos ahora sí sobre un cimiento correcto edificar con verdad, edificar sin culpa, porque esa culpa nada más nos está trayendo mucho dolor, desgaste. Entonces, cuando venimos a Dios y le decimos, pues yo fui así, pensé así, perdón, porque no te conocía, ¿no? Porque no conocía nada de ti como tal, como ahora te voy conociendo, porque no entendía tu palabra, aunque a lo mejor la leí varias veces, por mero conocimiento o porque fui a un lugar y alguien leía, pues no me había caído al 20, no te había conocido. Por eso dijo Job, ¿verdad? Que de oídas había oído al Señor. Pero cuando fue revelado dijo, ahora mis ojos te ven. Pero bueno, Job ya había pasado por unas bien complicadas, ¿verdad? Por unos momentos bien difíciles, donde su fe había sido puesta a prueba. Y la palabra dice, en todo esto, o sea, en todo lo que había pasado, en todo ese montón de pruebas y cosas bien difíciles que Job pasó, la palabra dice, Job no pecó, porque él siguió creyendo en la esencia de Dios. Y ahora lo pudo conocer aún más profundamente. Y dijo, todo puede cambiar, pueden estar, ya no estar, puedo tener o no tener, porque él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, mas su nombre siempre es bendito. O sea, dijo, las circunstancias pueden cambiar, pero mi Dios no cambia. Él es el único, inmutable, igual que su palabra. No hay cambio, no hay sombra de variación. Él no está un día de buenas y al otro no, o en el mismo día como nosotras, ¿no? Que él te esté contenta, ahora te me puse triste, luego me acordé con esta canción de no sé qué otra cosa, y ya no, ya renuncio, y bueno, ya no renuncio, me culpo y luego ya no me culpo, perdono, pero mejor ya no quiero perdonar. Así somos muchas veces todavía, hermanas. Ay, amanecí bien perdonadora. Aleluya. Señor, oro por el que me hizo más daño en la vida. Y jamás volveré a querer levantar mi mano contra de él, aunque lo tenga enfrente. Bien David, nosotras, ¿no? Aunque corte un pedacito del manto, pues no lo mato, decimos. Pero no vaya a ser que algo pase.
que nos enchila, nos molesta, porque sale el recuerdo ese y otra vez lo quisiera ahorcar. Ah, pero como ya sé de Biblia, no puedo decir lo quiero matar porque eso es pecado. Pero que caiga toda la justicia del cielo sobre esa persona que me hizo daño, porque demando que mi padre sea mi venganza y que no. Y es lo mismo que decir como quiero que se muera, pero dicho bíblicamente. ¿Qué hay ahí? Religiosidad, falsa doctrina, una doctrina vieja, esos pedacitos que quedaron ahí sin remover. O decíamos antes, polvos de aquellos lodos, ¿no? Ahí hay todavía cosas que nos están embriagando, que nos están haciendo daño, que nos están cautivando, porque decimos, qué amargura me cargo. Hay que anunciarle a mi cara que tengo gozo, porque ahora sí, mi cara no tiene nada de gozo. Pero como dijo la hermana, pero tengo la intención, realmente me estoy aplicando y quiero ser firme. Entonces tengo que ir a lo profundo y decirle, Dios, ¿desde dónde tengo estas raíces? No solo lo veamos en la parte de la venida de Cristo, que es lo más importante y lo esencial. Pero como estamos hablando de una preparación, yo creo porque Dios me está llevando por otras cosas que no anoté. Eso es lo que nos está hablando el Espíritu de Dios. Realmente tu corazón está preparado para recibirme. Obvio, cuando venga de nuevo. Pero hoy te preparaste para recibirme. Hoy estás preparado para decirme, Espíritu Santo, eres bienvenido. Lléname porque estoy bien para ti. O ahí está todo ese rescoldo del pasado, de religión, de ideas que no vienen de Dios, de asuntos que no concluimos nunca, y de diálogos, bueno, monólogos en nuestra cabeza, que no se resuelven jamás porque no los presentamos delante de Dios. Vamos, hermanas, nos hincamos. Decimos, Padre nuestro, aquí estoy. Gracias, papá, por este día. Que todo lo que hoy pase sea por tu gracia. Que todo lo que hoy haga sea porque tú así lo deseas. Me dispongo, me alineo, amén. Pero me paro y sigo con mi rollo mental, con mi discurso, con lo que yo me estoy mintiendo a mí misma, continuamente diciendo, pero con todo yo estoy bien. Mala la hermana fulana, es así que está mal. La hermana Romy, ¿no? Mala la hermana Silvia que, ay no, la cara que me hace. Mala hermana Ermita que no viene seguido. Ah, ya no nos quiere. Y así está nuestra mente. Y si no, pues nos vamos a otros lugares, a otros escenarios, con otras personas, pero el discurso sigue siendo el mismo. Todos son malos y yo soy bueno. Qué triste vida me fue a tocar con pura gente mala. Y como eso es lo que vivo creyendo, pues también vivo a la defensiva. Y sí me congrego. Y sí digo ser el templo del Dios vivo. Y sí digo que soy columna y baluarte de la verdad. Más cuando, ¿qué es la iglesia? Ah, me lo sé. Soy la casa del ¿Puedo Dios hacer un hermano. comentario, Pastora Laura? Permíteme tantito, hermana, sí. Dame tantito que termine esta conclusión. Gracias. Y finalmente, vas a apagarle tantito a tu micro porque si no se vicia el sonido, por favor, Clau. Y finalmente, seguir con todo ese basurero adentro. Pero la buena noticia es esta. Dice Dios, llámame porque yo quiero que mi espíritu queme
todo lo que está ahí estorbando. Todo eso que había estado trayendo muerte, dolor, enojo, impotencia, lo que sea, puede ser quitado si nosotros le decimos al Espíritu Santo, aquí estoy. Revélame lo que no he entendido. Muéstrame lo que quieres hablarme hoy, Señor. Te quiero recibir en totalidad. ¿Saben? No se trata, ya sabemos que no se trata de, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, que eso ya lo hicimos y tal vez lo hicimos muchas veces, sino, Señor, tú eres mi Padre, escudriña mi corazón. Quiero ser como tú me llamaste a ser. Quiero ser tu reflejo aquí en la tierra, pero sé que hay muchas cosas que tengo que limpiar. Dame la fuerza, dame la entereza para pararme firme y decir, esto llegó hasta aquí porque yo lo permití. Ahora sí, hermana Claudia, coméntanos, por favor. Gracias. Sí, me quiero ir a la palabra, ahí donde compartían, donde dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En lo personal, me habla mucho de tener esa individualidad, el compromiso que yo pueda tener con Dios, con la misma palabra, para yo no ser engañada. Como están comentando, son tiempos difíciles y de mi persona depende el poder lograr conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es ese personaje que en todo momento, si yo estoy atenta y alerta, voy a poder, para la gloria de Dios, discernir y poder lograr que ningún espíritu, que ninguna situación, ningún engañador, como dice la palabra, pueda venir a mi persona, a cada uno de nosotros, venir y engañarnos, ¿no? El hecho, qué importante es el poder conocer la palabra, el poder lograr conocer a Jesús, a las tres personas, de tal manera, considero yo que eso nos va a dar la victoria y la seguridad y esa paz y se me fue una palabra, pero bueno, esa paz y esa confianza, ese descanso de saber que mientras estemos fundamentados en Cristo, en esa roca, pues vamos a estar seguros, ¿no? Es lo que quería comentar. Sí, gracias, hermana. Sí, Romy, dime. Gracias, amada. Bueno, con todo esto, de lo que me habla la palabra, lo que estoy recibiendo de parte de Dios es que ciertamente nuestros sentidos espirituales necesitan estar activados, necesitamos estar alertas en todo tiempo, ¿no? Y la palabra es muy clara cuando nos los indica de que estemos alerta, orando, en el espíritu. Cuando Jesús les decía, ¿qué ven ustedes ahí, no? Todos esos edificios, ciertamente dice, incluso en otras versiones dicen esa arquitectura, esa fachada, ¿no? De la que habla la palabra, no sé cómo eran, pero pues quizá muchos se maravillaban, ¿no? Por la forma en cómo estaba levantada. Pero Jesús veía mucho más allá, quizá veía religiosidad, quizá veía corrupción dentro de todo lo que acontecía en esos edificios. Y es justo lo que está pasando hoy en día dentro de nosotros mismos como dentro de un sistema, ¿no? Y eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Había un sistema que se ha estado moviendo, que tiene que caer, que no es parte del reino que yo vengo a establecer. Por tanto, les dice más adelante, no te dejes engañar, porque lo que nuestros ojos naturales están viendo, no nos permiten ver mucho más allá de lo que realmente está aconteciendo a nuestro alrededor. Nosotros podemos ver personas, podemos ver, por ejemplo, gobiernos, podemos ver las circunstancias. Incluso hoy en día en el uso de las redes es mucho más, nos acercamos mucho más fácil a cualquier información.
pero también ahí tenemos que aplicar la palabra, es decir, no te dejes engañar por lo que está aconteciendo en la actualidad, en el sistema, por lo que oyes, por lo que está pasando en las noticias, por lo que te dice tu vecino, o sea, lo primero que tenemos que hacer es, y como dice ahí la palabra, los discípulos cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos se acercaron a preguntar. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, acercarnos al Padre a preguntar. Y como por eso nos han dicho, y aunque ya lo hemos tomado, ¿no? Esta frase, ¿no? Que si hasta por un chicle tenemos que preguntar. O sea, es esa dependencia y esa relación que debemos de tener tanto con el Padre como con las autoridades que Dios ha dejado. ¿Por qué? Porque nosotros formamos un cuerpo. Y un cuerpo no puede tener miembros dispersos por todas partes, o sea, en la unidad. Y ese rato decía la amada que es la iglesia. En estos momentos nosotros estamos constituyendo la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, nosotros estamos reunidos en el nombre del Señor. Y ahí está la presencia del Señor, ¿no? Entonces todos ahorita estamos ejerciendo una función en estos momentos. Y dice, nos estamos edificando, pero también nuestra función es andar en el Espíritu y es tener esa relación con el Padre, ¿no? Primero es qué me está hablando a mí la palabra y cómo puedo ser funcional, porque precisamente cuando Jesús les estaba enseñando, les estaba discipulando, después los envió y dice, yo no puedo hablar nada contrario a lo que está hablando mi Padre. Y nosotros, esa parte del reino, de la dependencia, del no dejarte engañar, me habla a mí del sometimiento, porque yo tengo que estar sometido, todo lo tengo que filtrar, todos mis pensamientos, todo primero al Padre, a las autoridades a quien Dios ha puesto en mi vida. Y luego dice más adelante, no te alarmes, estas cosas tienen que acontecer porque es parte del orden que Dios está trayendo. O sea, a nuestros ojos naturales quizá podemos ver destrucción, caos, y sí está pasando, pero todas estas cosas tienen que acontecer. Yo les decía el viernes a mis hermanas, a las que llegamos a la oración, ¿no? En esa parte como que por un momento, cuando el Padre me hablaba y decía acerca de su venida, yo decía, por un momento se turbó mi corazón, por un momento se llenó de gozo, pero en esa parte de turbar mi corazón es cómo estoy yo, como decía la hermana Susi, realmente, ¿cómo estoy yo en estos momentos? ¿Estoy preparada realmente? O sea, ¿tengo suficiente aceite? ¿O qué tanto estoy teniendo esa relación con Dios? Porque yo te he entendido que tengo una función acá. Entonces, si yo no me puedo alarmar por las cosas que están aconteciendo, mi trabajo es meterme a la presencia de Dios, tener esa relación con el Padre, porque hay un sistema que tiene que ser derrocado, que es el sistema que el enemigo ha tomado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar de ver lo exterior solamente. Tenemos que meternos más a la presencia de Dios y preguntarle al Padre qué es lo que, ahora sí como dice, el pan de cada día, ¿no? Preguntarle qué es lo que quieres de mí el día de hoy, porque no todas las cosas son de la misma manera. Y en cuanto a tirar los fundamentos, porque nosotros no podemos construir sobre viejos fundamentos. Hay fundamentos que no están bien en nuestras vidas, que quizá en algún momento sirvieron, pero ya no los podemos seguir empleando para este tiempo. Dios está hablando de cosas nuevas, Dios nos está llevando sobre una dirección y esa misma dirección tenemos que seguir y a veces nos involucramos mucho en nuestro sentir, que eso hace que muchas veces sea doloroso porque nosotros creemos que es nuestro pensamiento, mi esto, mi el otro y lo hacemos tan personal que por eso duele y a mí me ha dolido muchas cosas que he dicho, a mí me ha costado también llegar hasta acá, me ha costado mi esfuerzo, me ha costado esto, pero no es mío. Entonces, cuando Dios dice, ahora como les decía en la nube, ¿no? Ahora en tiempo de levántense y se movía la nube y tenías que moverte porque si no te quedabas, o sea, entonces nosotros por eso Dios nos está hablando acerca de que tiremos todo eso que no nos está ayudando, como decía el apóstol, no puedes tener esos dogmas, creencias
que no te están llevando a ver al Cristo y a seguir la revelación del Padre. Entonces, todo aquello que no me está edificando, yo lo tengo que derribar y tengo que entregárselo al Padre, porque dice, no se puede poner, va a ser probado todos esos fundamentos. Dice, va a ver el Señor si es de hojarasca, si es de ramita, si es de piedra, de qué. Todo lo que nosotros hagamos va a ser probado. Y esa es la parte en la que a mí me habla. Yo no puedo creer que estoy bien completamente, porque si no lo paso, si no es pasado por fuego y decir, bueno, Señor, estos son mis planes, estos son lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, y presentar todos esos proyectos a nuestras autoridades, porque, como les decía, pues somos un cuerpo y no podemos movernos por nosotros mismos. Y bueno, esa es la parte que me hablaba la palabra amada. Gracias. Gracias, Romy. Sí, ahorita vamos, hermana Silvia. En esta parte de que comentaba ahorita tanto la hermana Claudia como la hermana Silvia, ¿no? Del discernimiento, del temor a Dios y del estar alineado a lo que el Señor está hablando. La palabra misma nos dice que nuestro corazón es engañoso, por eso es que todo el tiempo el Espíritu de Dios está redarguyendo y nos está hablando, porque pues podemos tener, gracias al Señor, un buen tiempo en Él y bastante conocimiento y revelación, pero aún así podríamos ser engañados o confundidos, porque nuestra alma tiene una tendencia, ¿verdad? Que es a causa de la naturaleza caída. Obvio, no creo que nadie diga, yo tengo muchas ganas de ser mala persona y de buscar lo mío, y hoy me levanté con muchas ganas de a ver a quién arruino y qué hago malo y dónde digo una mentira, ¿no? Pero el alma así es así. El alma se tiene que someter y sujetar a la palabra para estar confiadas en que Él es el que nos está dirigiendo, su Espíritu Santo. Y esta palabra que también comentaba Romy, que está en 1 Corintios 3, 12 al 15, habla de esos materiales y también Susi comentaba, ¿verdad? ¿De qué material estoy hecho? Bueno, mi ADN es el de Dios. Yo luego digo, mi origen es divino, no crean que porque hay, qué creída, ¿no? Pero es una realidad. Yo no soy de este mundo, tú no eres de este mundo. Nuestro origen es Dios, Dios mismo. Nuestra naturaleza ya no es la naturaleza caída en el espíritu, pero en el alma todavía no hemos llegado a esa perfección. Es por eso que la palabra nos advierte y nos dice, no confíes en tu propia prudencia o no te apoyes en tu propia inteligencia o en tu propia forma de creer o en esos conceptos viejos o en esos cimientos erróneos. Se podemos decir de muchas formas, es lo mismo. A veces Dios nos hace decirlo de una u otra forma porque así lo vamos a comprender más fácil, pero es lo mismo. Entonces la palabra nos dice que los materiales duraderos o preciosos son el oro, la plata, las piedras preciosas, pero también hay otros que son la hojarasca, que son materiales que se queman o que fácilmente se eliminan. Y el heno, dice la madera, pues eso llega a un fueguito y ahí acabó. Y por eso también dice en el libro de Santiago, no te sorprendas porque ha venido el fuego, el de la prueba, porque esa prueba de nuestra fe que produce paciencia, también dice, produce un material diferente, porque nuestra fe es expuesta como el oro, no el oro, el oro. Nuestra fe se expone delante de qué, de la presencia de Dios y de su palabra, y eso viene a actuar en nosotros como un fuego pero purificador, un fuego que consume eso que no viene de Dios, y que si el Señor no tuviera ese cuidado a través de la misma palabra, de los que nos instruyen, de todo lo que ya hemos mencionado, nos vamos a quedar ahí quemadas también nosotras, bajo esa prueba sin poder salir adelante. Amadas, muchas de nosotras hemos pasado una prueba
1000 veces. Bueno, no la pasamos más bien y por eso seguimos atoradas en ciertas pruebas. Porque para pasarla se necesita obtener la calificación correcta de parte de Dios, por supuesto. Y entonces seguimos ahí, en esa misma prueba. Y por ahí hace rato comentaban, va, el Señor se movió, la estación cambió, pero nosotros muchas veces nos quedamos estancados. Para obtener ese fuego, uno tiene que venir delante de Dios y decirle, consume todo. Y si en eso que consumas me tienes que consumir a mí, aquí estoy. A mí me refiero a mis ideas, a mis ideales, a mis metas, a mis cosas. Sé que todas estamos trabajando por eso, porque por eso estamos reunidos, por eso el Señor nos está hablando, porque no lo hemos conseguido completamente, pero sí tenemos la intención y la decisión, que es lo más importante, la firme decisión de continuar en este camino creciendo en el Señor. Ah, sí, hermana Silvia, coméntanos. Nada más la palabra, amada Laurita, que quiero compartir está en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 29. Pero permítame tantito, lo estoy buscando, acomodando. ¿Puedes repetir nuevamente, amada? Mateo 7, versículo 24 al 29. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de la doctrina. O sea, aquí me habla la palabra, ¿no? De que la roca y el fundamento es nuestro Señor Jesús. Y todo lo que estamos recibiendo, nos decía ayer el apóstol, de la doctrina, ¿no? Él enseñaba una doctrina verdadera y es lo que Dios nos está entregando. Un fundamento verdadero, seguro, estable, en donde primero tendrá que derribar, como decía una de las hermanas, toda mentira, todo fundamento que nosotros mismos hicimos y construimos en el mundo, toda esa falsedad, hipocresía, todo orgullo, todo lo que todavía nos aparta de estar en un fundamento seguro, aquello que yo creo que es mi seguridad, mi conocimiento, sobre todo, que es lo que batallamos muchas veces. Entonces, es donde Dios nos dice, todo eso va a ser derribado, va a ser destruido a medida que tú estés disponiendo y estés poniendo tu confianza, tu seguridad en esto sólido, en esto que es la roca. Cristo es tu roca. Con Él, no dice su palabra, no hay sombra de variación. Con Él podemos caminar seguros, confiados, siempre y cuando yo como ese templo esté dispuesta en todo tiempo a ser reconstruida. Tenemos que ser, pues, destruido todos esos fundamentos que no vienen del reino, y todo lo que viene del reino ser establecido en mi vida a medida que yo me disponga. Y dice aquí, no temerás, no. Tal vez pasaremos por diversas pruebas porque pues está escrito que vamos a pasar por muchas pruebas hasta la venida de Cristo. Pero nuestra confianza, nuestra fe,
Nuestra fortaleza está en el Padre, no en lo que veamos en el mundo, sino en Él. Y eso es lo que me habla a mí ahorita el Señor, de estar en todo tiempo preparándome, preparando mi espíritu en todo tiempo, descansando en Él y haciendo esa parte que decía una hermana, ¿verdad? Dejarme construir, dejar soltar todo esto que me está estorbando para poder también entrar al reino. Hay que despojarnos de todo esto que el mundo nos arraigó y ahora tenemos que ser desarraigados de ahí. Pero esa es la parte importante que Dios me ha hablado. Eso depende de cada uno, o sea, de mí, ¿verdad? La palabra está ahí, me decía el apóstol ayer, pero tú decides si lo tomas la palabra, porque eso es la que nos va a ayudar y sostenernos en todo tiempo. Eso es todo, amada. Gracias. Gracias, hermana. Y pues sí, el Señor nos sigue hablando, ¿verdad? De tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, de estar buscando continuamente en Él. Todas las personas o los hijos que estamos buscando realmente el hacer la voluntad de Dios, como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será dado a nuestra vida por añadidura, es porque todavía Dios tiene un plan con nosotros. Todavía Él quiere seguir con el plan. Esa es nuestra esperanza. Que más allá de todo lo que Dios ha mostrado ahí, hasta el día de hoy a nuestras vidas, hay otras cosas, hay secretos, hay revelación fresca que va a traer transformación. Hay una palabra viva. La palabra, dice, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Entonces, no nos podemos conformar con lo que hasta hoy hemos recibido, que es hermoso, que es importante, que construyó o sigue construyendo una identidad, sino que Dios dice, vete más profundo. Como le dijo a Pedro, la boga mar adentro, vete más allá de los límites para que puedas perfeccionar esa parte de tu alma en mí, esa parte de tu corazón que todavía no ha sido perfeccionada y yo pueda venir y habitar en plenitud. Por eso la palabra nos habla de las bodas del Cordero y nos dice cómo se atavía una novia. ¿Qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan que ya vimos esa parte? Dice, no lo vimos obvio en Apocalipsis, pero ahora en Mateo en alguna parte leímos cómo eran las bodas o cómo se celebran las bodas con ese protocolo en Israel, sobre todo aún en estos tiempos. Y todo lo que la novia tenía que hacer para poder presentarse delante del esposo, del novio, del prometido. Entonces no es algo que Dios nos esté pidiendo, digamos, nuevo. Tiene tiempo pidiéndonos esto, pero es algo que debemos de entender que apremia, que ya es urgente, como nos habían dicho alguna vez, era para ayer, lo quería para ayer, ¿no? Pero qué bueno es Dios que hoy nos sigue hablando y nos sigue invitando a hacer a renovar ese pacto que tenemos con Él y a venir delante de su presencia y decirle, ahora sí, aquí estoy, te entrego todo lo que soy, la parte que hace falta, aquí está, Señor, la expongo hoy. Y no tengo pena, no me comparo con otra hermana que a lo mejor ya lo puede y ya lo sabe y ya lo hizo todo. Y qué bueno, me da gusto porque la puedo imitar en eso. Pero oro para que también ella en el área que le cuesta, Dios supla, porque todos tenemos áreas diferentes que Dios sigue tratando. Y dice la palabra que seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Y saben, yo antes decía, pues hasta que venga Cristo, así que ¿para qué me ando preocupando, no? Ahí va a venir y me va a perfeccionar. Ya, amén. Y no, es realmente hasta que Él
se manifieste en esa plenitud, ¿no? Ahora entendemos por medio del versículo que ayer nos leía la amada Lucy y que el viernes fue la palabra que le dio el Señor a nuestro apóstol. La plenitud está en Cristo. Estamos circuncidando nuestro corazón en Él. Cristo es el verbo, es la palabra. Y por eso podemos irnos a la palabra y a través de ella seguir dejando que nuestro corazón sea transformado, nuestro ser completo. Dice la misma Biblia, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que este trabajo no lo vamos a hacer solas. Este trabajo es en equipo, con el Espíritu Santo. Él es el que conoce lo profundo. Alabado sea su nombre, porque Él es el que nos trae la convicción para poder ser fuertes en su palabra y permanecer firmes en su amor. Qué maravilloso es papá, ¿verdad, amadas? Porque es esa parte fuerte que necesitamos de sostén, pero también es esa calidez y ese abrazo que muchas veces también anhelamos. Entonces, en esas dos formas que son la forma de Dios generalmente en la que nos trata, podemos ser transformadas. Y ahora, como nuevas criaturas, proceder, tomar decisiones, no desde la emoción, no desde el enojo, sino desde la convicción y la confianza que está en tener la fe de que somos hijas de un Dios vivo.